En esta ocasión vamos a estudiar una parte de la Escritura. La palabra del Señor siempre no debe hacer falta en nuestras vidas porque es lo que nos conduce, es nuestro manual para nuestra existencia y es el modelo y es la instrucción para guiarnos en todo momento. Y en esta ocasión quiero que vayamos en el libro de Santiago capítulo 5. En el libro de Santiago capítulo 5 y vamos a leer rápidamente algunas partes del versículo 7 en adelante. No quiero avanzar mucho, no quiero abarcar demasiado tiempo, quizás unos 15 minutos, para que usted pueda captar lo necesario para su alma, para su espíritu. Dice Santiago capítulo 5 versículo 7, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestra sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en tentación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hasta aquí lo dejamos, hasta el versículo 16. Vamos a hablar que nadie obtiene algo si no espera. Es una frase muy práctica, pero muy corta en lo que podemos resumir lo que vamos a estudiar hoy. Nadie recibe algo si no espera. Para todo. Si usted quiere viajar, usted tiene que, le dicen, usted tiene que llegar 20 minutos o media hora antes de la salida, y usted llega 20 minutos antes y tiene 20 minutos, y usted está espera y espera hasta que llega el tiempo que en lo que van a anunciar que pasajeros con destino a tal lugar, pásese a tales andenes, a tales pasillos. Pero para eso usted ya tuvo que esperar 20 minutos, 30 minutos, 25, 10, 15 minutos. Para todo hay que esperar. En esta porción que leímos se menciona más de 5 veces la palabra paciencia, que muy pocas veces tenemos paciencia. Vivimos en este mundo, amados amigos, vivimos en estos tiempos en donde todo está acelerado. Todo lo queremos al like, todo lo queremos al microondas, todo lo queremos rápido. Por ejemplo, si usted tiene hijos, de pronto el hijo o sus hijos dicen: quiero un celular. Le urge un celular, quiere celular, y usted dice: hay que esperar. No, me urge un celular. O me urge hacer esto, me urge hacer lo otro, porque andamos en una vida acelerada. Pero cuando se trata de las cosas espirituales, las cosas no funcionan de esa manera. Las cosas funcionan distinto. Por eso dice el versículo 7: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y luego dice: mirad cómo el labrador espera, otra vez, el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Nuevamente, aguardando con paciencia. A veces queremos pedirle al Señor, a Dios, algo, pero nos urge. Quisiéramos que el Señor haga la obra mágica en ese momento. Amigos, hermanos, todo es un proceso. Cuando Dios quiere algo de ti, cuando Dios quiere que tomes una decisión, Dios no va a quitar tu problema de inmediato. Tú tienes que analizar tu vida
qué estás fallando o qué es lo que Dios quiere para ti. En ese momento, cuando tú pides al Señor, Él te invita a que tengas paciencia porque Él sí está trabajando, pero también tú tienes que tener paciencia porque tanto Dios trabaja a nuestro favor como nosotros trabajamos para recibir ese favor de Dios. Nosotros somos los que preparamos ese terreno, pedimos perdón, confesamos pecados, como dice en el versículo 16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. Cuando hablamos de un problema de enfermedad, cuando hablamos de un problema de aflicción, cuando hablamos de una necesidad, quisiéramos que Dios nos sacara de ese problema inmediatamente, pero las cosas no funcionan de esa manera. Las cosas no funcionan de esa manera en donde usted puede decir, pero es que me urge esto, es que me urge el otro. Las cosas no funcionan de esa forma. Las cosas funcionan cuando cuando nosotros tenemos la capacidad de ser pacientes. Cuando usted es paciente, espera en el momento, sabe que Dios lo está escuchando porque Dios no nos va a dejar desamparados. Él nos escucha, sin embargo, Él permite que nosotros pasemos un tiempo de aflicción para que preparemos nuestro corazón. Y cuando tú y yo preparamos nuestro corazón, recibimos la respuesta. Y sobre todo cuando estamos pasando un momento de necesidad como una persona enferma, un familiar enfermo, un momento de crisis, un momento de angustia. Dice el versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Sí, hacemos oración. Pero si nosotros vamos un poquito atrás, nos damos cuenta que dice el versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y es cierto, hay cosas que nos urge recibir. Sin embargo, Dios nos invita a que seamos pacientes. Una persona sin paciencia simplemente no va a recibir nada porque va a tomar decisiones equivocadas. ¿Qué es lo que hacemos muchas veces? En vez de pedir al Señor o practicar nuestra paciencia, tomamos decisiones aceleradas y después empezamos a pagar las cosas, las consecuencias y decimos, oye, pero ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué las cosas no salen como yo quiera? Se supone que soy hijo de Dios, se supone que estoy orando al Señor. En primer lugar, el Señor te dice que tienes que tener paciencia. Paciencia. Es cierto, el dolor aflige. Es cierto, la desesperación nos mete en unos aprietos que no sabemos ni qué hacer, ni cuál sería la salida. Sin embargo, el Señor nos invita a tener paciencia. Quien no tiene paciencia no recibe la respuesta. Ahora, dice el versículo 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y luego hay un ejemplo. Tenemos por bienaventurado a los que sufren. ¿Habéis oído la paciencia de Job? Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Regularmente, la queja también es otro problema que necesitamos combatir. Dice la palabra, no os quejéis uno contra otros para que no seáis condenados. O sea, la queja nos puede llevar a una condenación. Delante del Señor la queja no es buena. Necesitamos entonces tomar ese ejemplo de los profetas que hablaron en nombre del Señor, que ellos sí también sufrieron aflicciones. Y uno de ellos es Job. Pero Job, aún estando en una situación tan complicada, él en ningún momento puso en su corazón maldecir a Dios. Es cierto, él deseaba morir. Él estaba en el basurero de la ciudad. Él estaba triste, lleno de llagas, estaba sufriendo, era doloroso, le daba comezón. Yo imagino a Job rasgándose su cuerpo y caía en pedazos. Sin embargo, él tuvo esa paciencia y al final Dios le responde y le da una respuesta y lo bendice otra vez. Le multiplica sus bienes, le multiplica las bendiciones y nuevamente le da otros hijos. La paciencia tiene recompensa. Sin embargo, ¿cuántas veces nos cuesta a ti y a mí ser pacientes en el Señor? Nos cuesta. Porque vivimos en el mundo donde todo queremos rápido, todo lo queremos a la ligera.
¿Por qué creen que últimamente le echan mucho fertilizante a las siembras? Para que dé más rápido, para que dé más. Pero ¿qué tal si dejamos que la cosa crezca de manera natural, con algo natural, con todo lo natural? Tarda un poquito, pero el producto es mucho mejor, es de mejor calidad. Y así es la vida espiritual. Todo lo que aceleramos no va a funcionar y vamos a pagar las consecuencias. Pero si esperamos en el Señor, tarde que temprano el Señor va a llegar y nos va a dar la respuesta y las cosas pueden cambiar para bien y el Señor nos puede bendecir. Por eso dice en el versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y luego dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. La segunda cosa es la fe. Mientras tenemos paciencia, mientras estamos esperando, no dejemos de confiar en que Dios puede dar lo que necesitamos. Mientras estamos esperando, yo sé que es desesperante esperar. Yo sé que es difícil esperar. Yo sé que es muy doloroso esperar. Y a veces nos causa la impaciencia, la desesperación. Esperar no es nada fácil, pero sí es posible según la palabra del Señor. Pero dice la palabra, si nosotros esperamos y aparte de esperar, vamos a practicar nuestra fe, el Señor responde, como dice el versículo, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. La respuesta de Dios consiste, la respuesta de Dios viene después de que nosotros practicamos la paciencia, practicamos la fe. Ahora viene la respuesta del Señor. Él nos salva, Él nos levanta y nos perdona. Por eso es muy importante, amados amigos, que cada vez que nosotros ofendemos el uno al otro, hay que ponernos a cuentas con las personas a quienes ofendemos. Es muy feo de que muchas personas viven resentidas el uno con el otro. Y cuando venimos al Señor y queremos una respuesta, simplemente no hay respuesta porque hay un obstáculo, hay un tope que impide que la oración llegue al Señor. Y esa oración no es escuchada porque hay un tope que hay una ofensa que no confesada. Necesitamos confesar nuestros pecados, nuestros errores. Cada día que nos levantamos, Señor, perdóname por lo que hice, por lo que pensé, por lo que todo. ¿Por qué? Porque el Señor nos perdona. Y es cierto, en alguna ocasión tú y yo hemos pecado y hemos pecado mucho. Pero el Señor es tan misericordioso, nos vuelve a dar la oportunidad de acercarnos a Él y empieza a dar paz en nuestros corazones y nos permite para que nosotros crezcamos nuevamente en su palabra, en su camino. Pero para esto necesitamos confesar cada pecado que hemos cometido, cada cosa que hemos hecho mal, cada cosa que ha ofendido a Dios, cada cosa que ha roto los principios del Señor, cada cosa que ha roto el corazón de Dios, cada cosa que es malo ante el Señor. Hay que confesarlo. Señor, yo hice esto. Señor, yo hice aquello. Señor, cometí este error. Señor, yo dije esto. Señor, y un sinfín de cosas. Cuando nosotros confesamos nuestras ofensas unos con otros y oramos unos por los otros para que seamos sanados, dice la palabra, la oración eficaz del justo puede mucho. Allí entonces vale la pena esperar y vale la pena tener fe. Porque ¿de qué sirve esperar? ¿De qué sirve de estar esperando si en nuestro corazón está lleno de odio, de rencor, de resentimiento, de rechazo? ¿De qué sirve esperar? Mejor no esperemos. Esperemos, pero también hay que saber confesar nuestros pecados, los unos con los otros y también con el Señor. Recuerde que la oración de fe salva al enfermo. El que no espera, no recibe nada. Así de sencillo funcionan las cosas del Señor. El que no espera, simplemente no recibe nada. Recuerde el versículo 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Elías era como nosotros, como tú y yo.